Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Dios lo bendiga a todos. Gloria al Señor. Sí. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Señor, nos ayude en esta noche. Una vez más, Señor, que pudiera ayudarte. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad. Gloria a Dios. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. Amén. Él es el autor de nuestra felicidad. Dios nos bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Bien, todavía se necesitan todavía 2 donantes de sangre para el papá de hermano Armando, que está hospitalizado, y necesitan estos 2 donantes para donar aquí en el oncológico de la calle 41. Si algún hermano puede donar esta sangre o alguna hermana, le agradezco pues que me lo notifique. Tengo aquí los datos para usted, uno por ahí. Bueno, entonces si hay uno más que se anime, entonces le podemos dar aquí la información para que pueda acudir mañana temprano a ese lugar. Amén. Bien, vamos a abrir la escritura en 1 Corintios, capítulo 12. También quisiera pedirles, mientras buscan la escritura allí, algunas hermanas que pudieran visitar a la hermana, mi cuñada. Si algunas hermanas se animan a visitarla, por ejemplo, mañana, sería bueno, que no hay servicio. Tengo aquí la dirección, es en Caudar, en el Trigal, para que le dé pues una palabrita de ánimo, de fe, de sabiduría. Si alguna se anima, me avisa. Nadie. 1, 2. Se ponen de acuerdo y se van junticas. Amén. Bueno, piénselo un poquito y si al final se decide, las demás, para que sentí eso de parte de Dios después de esta tarde, y le pedí bien la dirección a mi hermano y aquí la tengo para que algunas hermanas puedan ir y darle una palabra. Amén. Bien, 1 Corintios 12, vamos a leer el verso 7 y 8. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a hablar esta noche de esa palabra de ciencia. El mismo que da la sabiduría, también da la ciencia. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias en esta noche por concedernos, Padre amado, una vez más estar aquí reunidos, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Confiamos, Señor, en tu gran poder, de que tú, Señor, seguirás obrando conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, dándonos, Señor, de esta gracia, dándonos cada uno de estos dones perfectos, Señor, para, oh Dios amado, el beneficio y para el crecimiento, Dios, de tu pueblo, de tus hijos, de tu cuerpo. Gracias, Señor. Pedimos pues tu bendición y tu ayuda, y que la palabra corra y sea glorificada. Ábrenos, Señor, el sentido espiritual, y que podamos avanzar un poquito más, Señor, sobre este conocimiento de tu palabra. Danos luz para seguir
avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra una vez más pues venga a nuestras vidas y ella corra y sea glorificada. Te damos alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar esta noche entonces del segundo don, que es palabra de sabiduría. Ya hablamos de la palabra de ciencia, ahora vamos a entrar en la palabra, hablamos de la palabra sabiduría, ahora vamos a hablar de la ciencia, que es el conocimiento. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos aquí que Pablo dice, fíjese, enfáticamente dice, por el mismo Espíritu, por el Espíritu le he dado palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces viene obrando en todos el mismo Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es ciencia? Ciencia es tener conocimiento, es percibir, comprender las cosas. Es un don que trae iluminación sobrenatural. Mire esto. El conocimiento comprende discernimiento. Por medio del don de ciencia se adquiere la información y el descubrimiento de la verdad. Por medio de ese don de ciencia se adquiere, fíjese esto, la información, el descubrimiento de la verdad. Y tenemos un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, sobre esto en el capítulo 5, cuando vemos el caso de Ananías y Zafira. Gloria a Dios. Vemos ahí en el libro de los Hechos, fíjese, dice, mas un varón llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudarle del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿quién le dijo a Pedro esto? Fíjese lo que es. Pedro percibió, y a Pedro le fue dada esta iluminación sobrenatural, y conoció, fíjese, por medio de este don, adquirió la información, se la dio Dios, y descubrió la verdad del asunto. Ahora, no para hacerse grande Pedro, sino para corrección de aquel creyente, porque recuerde que Ananías y Zafira eran creyentes de la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. También tenemos un ejemplo en Juan, capítulo 4, verso 16. Aquí estamos hablando ya del Señor Jesús. Acuérdense que Jesús, Él es la fuente de toda sabiduría, de toda ciencia. Amén. Cuando se encontró con la mujer samaritana, fíjese, Él le dijo, Juan 4, 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dice Jesús, bien han dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Por eso este don, fíjese, adquiere una información y descubre la verdad. Aunque, fíjese, hay dones que como que se entrelazaran entre unos y otros. Sabiduría, ciencia y discernimiento se entrelazan
tremendamente, fíjese cómo opera. Amén. Vuelvo y repito, no para ridiculizar a alguien, sino para traerlo a la verdad. Cuando esta mujer escuchó eso, inmediatamente ella dijo, paréceme que eres un profeta con ciencia, como le dijeron allá a Daniel, ciencia de los dioses, para saber cosas que el hombre no puede comprender. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y en el Antiguo Testamento tenemos otro caso, en Segundo de Reyes, Segundo de Reyes capítulo 5, gloria a Dios. Hablando de Naamán. Segundo de Reyes capítulo 5, verso 14 en adelante. ¿Te recuerda que se le mandó a este hombre a zambullirse 7 veces en el Jordán? Y dice, entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él, o sea, Naamán, y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Ahora mira cómo viene este conocimiento a Naamán. Y él mismo lo confiesa. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria al Señor. Ahora, este conocimiento que es ciencia, fíjese cómo Dios se lo puede dar para que usted comprenda las grandes verdades de Dios. Porque sin conocimiento, sin ciencia, ¿hasta dónde podemos llegar? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora miren, tener ciencia, entonces es comprender las cosas. Este hombre llegó a comprender que no había Dios sino en Israel. Este hombre fue iluminado, vamos a decirlo así, de una manera sobrenatural, y quiso o adquiere la información de parte de Dios y descubre una gran verdad. Porque fíjese, este hombre fue llevado a esta situación por causa de un creyente, porque allá había una joven que había sido llevada cautiva y le dijo que había un profeta en Israel, el cual podía orar y aquella lepra desaparecer. Ahora mire cómo vienen todas estas bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora mire lo que dice el profeta Beledad en el mensaje de la personificación del cristianismo. Él dice, Dios ha tomado, y él habla del profeta Ezequiel, tomó al profeta Ezequiel alto, muy alto, y le permitió ver alrededor de unos 2600 años. Ahora piénselo ahora. Un profeta es también un don de conocimiento, o sea, es un don de ciencia. Es igual que un abogado quien estudia los libros, y cuando usted va a contratar a un abogado para defender su caso, él está tomando únicamente lo que él sabe, y usted le está pagando a él por lo que él sabe para presentar su caso delante del juez. Ahora, un don de conocimiento en la Biblia, mire esto, por eso digo, se entrelazan. Un don de conocimiento en la Biblia es profecía, el cual se eleva y encuentra estas cosas que están por venir y las trae de nuevo abajo. Pero ellas deben de compararse con la Biblia
con el libro. Porque nunca te va a sacar o no va a sacar de la escritura. Si ellas están fuera del libro, mira lo que dice el profeta acá, entonces no son recibidas. Si está fuera del libro, porque el juez juzga por el libro. ¿Lo ve usted? Así que debe estar en la palabra. Entonces, la palabra que Dios ha hablado antes de la fundación del mundo, no es que Dios habla y dice algo al profeta en ese instante. Es que el profeta capta lo que Dios ya ha dicho. Mire, el profeta capta lo que Dios ya ha dicho. Porque la palabra estaba antes de la fundación del mundo. Dios habló la palabra y ella está trazada allá, extendida en el tiempo. Y el profeta sube y ve el tiempo aproximarse. Así que eso es únicamente un don de conocimiento que él trae abajo y lo pone en un papel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ahora mire esto. Estamos dando algunas expresiones del profeta y otras que tenemos por aquí. Gloria a Dios. Ahora, hablando de ciencia, la palabra de ciencia, vamos a ver lo que no es ciencia. No es la ciencia que se adquiere a través de largos, fíjese, a través de largos y tediosos años de estudio. No es una ciencia más del currículo de la ciencia humana. Lo que es, de acuerdo al contexto y al tema, es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia de Dios. Dios, que es omnisciente, sabe todas las cosas. Nos revela algo de su ciencia. ¿Ve? Dios nos revela algo de su ciencia y este fragmento es parte del total. Dios nos va dando por parte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ciencia es la habilidad de recibir algo de Dios, por medio de revelación sobrenatural, verdades que por otros medios será imposible de saber. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta capacidad lleva a los creyentes a conocer a personas, a conocer circunstancias o verdades bíblicas. Mire esto. José, por ejemplo, con la ciencia que Dios le dio, José podía conocer adecuadamente los sueños de Faraón. Mire esto, con ciencia de Dios. Daniel podía saber los sueños del rey Nabucodonosor. Amén. El engaño o el conocimiento que tenía Pedro del engaño tramado por los esposos Ananías y Zafira, ¿quién se lo pudo mostrar? Solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso José, Dios lo había capacitado con esta ciencia y pudo entonces conocer el significado de aquellos sueños. ¿Quién podía descifrar eso? Solo Dios. Porque Dios era el que estaba alertando de lo que venía. Amén. ¿Y quién más que Dios prevé para sus hijos lo necesario? A Dios no le importa lo demás, a Dios le importa son los suyos. La palabra dice que sus ojos atalayan sobre sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el uso y el ejercicio de la palabra de ciencia son para edificar a la iglesia. Su fin también es restaurativo. Mire, o sea, un ejercicio de la palabra de ciencia. Son para edificación. Por eso dice la palabra, hablando entre vosotros. Con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Alabando a Dios en nuestros corazones. Eso es con ciencia de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, hay una diferencia entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría.
Si tomamos el ejemplo de Daniel, por la palabra de ciencia, Daniel conoció los sueños de Nabucodonosor. Notamos que es una revelación sobrenatural, lo que era imposible humanamente conocer. Dios se lo reveló a Daniel. Amén. Gloria al Señor. Ahora, por la palabra de sabiduría, Daniel podría decir o saber cuál era el significado o interpretación de estos sueños. Y Daniel podría aplicar la ciencia de Dios que había recibido. Todo esto en forma sobrenatural. Amén. Entonces también la palabra de ciencia tiene que ver con la enseñanza de la Escritura, sobre la exhortación y la amonestación. Por lo expuesto, debe estar vinculada en las labores del ministro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, ahora queremos ver aquí algunas expresiones que el profeta habla de lo que es la ciencia. En el mensaje, la estatura de un hombre perfecto. Gloria a Dios. Y el hermano Branham dice acá que cuando hablamos de ciencia, no quiere decir ciencia del mundo, porque el mundo tiene una ciencia, así como tiene el mundo una sabiduría. Porque la ciencia del mundo es necedad para con Dios. Amén. Entonces, si no más bien, esta ciencia es ciencia para juzgar. Mire, ahora no es para convertirnos en jueces. Mira la expresión, porque podemos decir, es para juzgar. O sea que podemos ser jueces. No. Mire la aclaratoria que dice el profeta acá. ¿Para juzgar qué? Lo bueno de lo malo. Amén. Ahora, ¿cómo sabe usted si alguien está hablando conforme a la palabra? ¿Cómo lo sabe? Tiene que saber qué dice la palabra. ¿Y cómo sabe usted qué dice la palabra? Tiene que leerla. Y tiene que Dios darle un conocimiento, o sea, la ciencia. Amén. Entonces, si tenemos ciencia cristiana, juntamente con la fe y virtud, juzgamos si la palabra es correcta o no. Amén. Si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad y todo lo que dice que ha hecho, entonces tendrá ciencia para creer que Dios no puede mentir. Amén. Ahora mire, usted y yo, para todas las cosas, en cuanto se trata de las promesas de Dios, tenemos que tener ciencia de Dios. O sea, conocimiento de la palabra, porque si no, ninguna promesa se va a cumplir en nosotros. O la vamos a ver hecha realidad. Porque usted tiene que saber quién es Dios primero. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Y qué hace Dios con su palabra? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, vuelve a poner aquí a vecino. Poner a un lado todos los credos y toda la incredulidad y todo lo que dice que ha hecho. Entonces tendrá ciencia para creer que Dios no puede mentir. Y dice Romanos 3, verso 4. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, hablando de esta ciencia, el profeta dice, es ciencia suprema. Suprema. No se tiene que tener 4 grados de universidad para tener esta ciencia. No tiene que tener bachillerato. No tiene que tener primaria. No. Amén. Porque todas estas cosas son dadas por Dios. Son dadas por Dios. Para que así podamos llegar a la estatura de un verdadero hombre de Dios. Sin eso, no podemos crecer. Amén. Entonces, ciencia de su palabra.
Usted tiene que creer de esta manera, así como también debe creer en este día, amén, que los días de los milagros no han pasado. Eso es ciencia de Dios en usted. Amén. Yo no me puedo cruzar de brazos y decir, bueno, si es la voluntad de Dios que me muera de esta enfermedad, me muero, pues. No, yo tengo que tener ciencia de Dios en mi vida y saber que Dios ha dado una promesa y que Dios me ha dicho a mí que esa promesa se cumple en mi carne. Porque en qué situación o en qué momento te va a sanar Dios, o en qué cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que se enferma? ¿No es este exterior? ¿Sí o no? Ya Dios nos sanó el alma, porque el alma tenía una enfermedad, y la enfermedad se llamaba, o se llama pecado, pero Dios lo mató en la cruz. Así que nuestra alma está sanada, curada. Amén. Pero ¿cuántas veces nos sana Dios el alma? Una vez. ¿Sí o no? Para siempre, dice la Escritura. Hizo perfecto a los santificados con un solo sacrificio. Pero este cuerpo, ¿cuántas veces se enferma? Cantidad de veces. Amén. Dios nos sana hoy y nos enfermamos mañana otra vez. Y viene Dios otra vez a cumplir su palabra. Amén. Pero ahora, ¿qué ciencia de Dios puedo yo tener? Si usted viene a mí, mire hermano, estoy enfermo. Ajá, ¿y qué es lo que tiene? El médico me dijo que de por vida, pues, que esta enfermedad me muero con ella. El asunto está en usted. Si usted acepta eso, si usted lo acepta, se apodera de usted. Porque ahí está el asunto, ¿no? Porque el médico está diciendo una palabra, está expresando algo. Quizás sea una verdad físicamente. Pero usted, como tiene ciencia de Dios, usted tiene que ver lo que hay detrás de eso. Amén. Entonces, con la ciencia de Dios usted se levanta y no importa lo que el médico pueda decir. Usted cree que Jehová es su sanador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire Job, con la ciencia que Dios le había dado, un hombre bajo un pacto de animales de macho cabrío, el hombre dijo, aunque me mate y aunque esta carne se pudra, yo voy a ver, en esta carne voy a ver a Dios. Oye, hermano, eso es tener ciencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ciencia de Dios, que lo que Dios dice, fíjese, también es poderoso para realizarlo. Eso es ciencia de Dios. Lo que Dios ha dicho es poderoso para cumplir. Por eso vemos entonces en cada escena de cada hombre que vemos en la Escritura, cada uno de estos hombres que pasaron por etapas, por momentos difíciles, como ellos tuvieron esta ciencia, este conocimiento de la verdad. Un hombre como Abraham, dice la Escritura. ¿Por qué Abraham llegó al grado que llegó? Nosotros decimos, bueno, y hablamos, oye, Abraham sí tenía fe. Pero Abraham, recuerde que era un hombre como cualquiera de nosotros. Un padre como cualquiera de nosotros. Amén. Simplemente que este hombre le creía a Dios. Así como usted le cree a Dios. Amén. Y por cuanto le creemos a Dios, usted no le niega nada a Dios. ¿Sí o no? ¿Le ha negado usted algo a Dios? Lo que Dios le pide, ¿usted se lo da? ¿Estamos dispuestos a eso? Conversamos el otro día con algunos hermanos, hemos estado conversando. Y una de las cosas que Dios nos está demandando en este tiempo, como Abraham, sacrifícame tu único. Sacrifícame tu Isaac. Aquello que tú más amas. Dios le dice, sacrifícamelo. Ahora no crea que cuando Abraham escuchó eso de una vez se fue. No, eso causó algo en él. Amén. Pero fíjese, como era un hombre con ciencia de Dios, este hombre dijo, yo estoy seguro. Porque él, como dice el profeta acá,
que Dios es poderoso para cumplir la palabra. Y Abraham dijo, yo sé, y esto lo dice el apóstol Pablo, que Abraham estaba tan convencido de Dios que él creía que si mataba al muchacho, lo quemaba en el fuego, en el altar, Dios de la ceniza se lo devolvía. Amén. Ahora eso es creer que Dios es poderoso para hacerlo. Porque Dios le había dicho anteriormente a él, antes de decirle sacrifícamelo, Dios le dijo, en Isaac te será llamada simiente. Ahora, ¿cómo entonces Dios le dice mátalo? Abraham sabía que Dios no mentía. Esa era parte de la ciencia de Dios que tiene que venir a nuestras vidas, a nuestro corazón, para poder tomar a Dios en su palabra. Ahora, ¿por qué flaqueamos muchas veces? Falta de la ciencia de Dios. Falta del conocimiento de la promesa de Dios nos hace titubear ante cualquier circunstancia. Por eso decíamos en estos días, hablando del tema de sabiduría, cuando usted va a hablar, hable con sabiduría y ahora hable con ciencia. Con ciencia de Dios, con conocimiento de la palabra. Amén. No sea usted o yo un consolador molestoso. No, si usted no sabe dar palabras, cierre la boca. Imagínense, vamos a ver un enfermo, entonces empezamos a echar el cuento de que a mí se me murió un familiar de eso también. No, mira, está igualito que el primo mío. Así le empezó, y cuando menos acuerda, la carne se le pudrió. No, eso empezó así, después quedó pelón. A ti no, ya se te está empezando a caer el pelo. Imagina, tremenda consolación, ¿no? Entonces una persona con ciencia de Dios no va a hablar de eso. Él hablará de lo que Dios dice. ¿Sí o no? Por eso cuando aquella gente llegaron allá a Josué, aquellos 10 espías llegaron con aquel mensaje desalentador y de tristeza y de calamidad. Mire lo que hace la ciencia de Dios de un hombre. Josué y Caleb dijo, somos más que capaces. Aquella gente sin la ciencia de Dios dijeron, somos como langosta. No podemos, por esto, por aquellos hombres con la ciencia de Dios, miren lo que dijeron. Somos más que capaces. O sea, estamos preparados para eso y más. Gloria al nombre del Señor. Entonces Abraham creyó, no dudó la promesa de Dios. Fíjese cuán ridículo parecía ser la palabra para aquel día. Y decía nuestro hermano el sábado allá, hermano Natanael Goico, hablando de dos mujeres, de Sara y de María. Dos mujeres que recibieron palabra de Dios, palabra de un ángel. Mire esto. Y me llamó mucho la atención esa expresión. Sara, cuando estaba escuchando la palabra del ángel, porque era el ángel del Señor que estaba allí, era Dios mismo, le dijo a Abraham, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara se rió, lo dudó. Amén. Y fíjese, Sara dudó la palabra teniendo un esposo con el cual podía tener el hijo. ¿Qué imposible era eso? ¿No tenía el esposo ahí? Ahora con María es más terrible, porque Dios le dice, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Yo no tengo marido. El Espíritu Santo vendrá y te hará sombra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella creyó una cosa más imposible, porque ella tener un hijo sin marido. Sara con el marido dudó. ¿Sí o no? A usted no le sorprende que una mujer salga en estado cuando tiene pareja. ¿Verdad que no? Es lo lógico. Pero si no sorprende cuando, hey, un momentico, esta no tiene pareja, ¿y de quién salió en estado? Amén. Pero fíjense, el caso de María, diferente al de Sara. Sara dijo yo, y se rió dentro de sí. Y probó su incredulidad más adelante, porque eso quedó marcado en su corazón y no lo abandonó hasta que Dios tuvo que
trabajar fuertemente en ella. Porque después le entrega a Agar. Miren todos los trastornos que trae, por haber dudado. En cambio, María no dudó. Simplemente preguntó, ¿cómo puede ser? Yo no conozco varón. Y Dios le dice, ¿cómo iba a ser? Y ella creyó. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando usted tiene esta semejante ciencia, usted entonces puede añadirla a su fe. Gloria a Dios. Cuando usted tiene ciencia, usted dice, yo no sé si esta escritura cuadra exactamente. Aquí está Hechos 2:38. No sé cómo cuadra con Mateo 28:19. Amén. Ahora, no vaya a agregar nada, porque todavía no tiene nada, si está así en esa situación. ¿Qué va a hacer? Todavía no tiene suficiente ciencia de Dios para conocer que la Biblia no se contradice. Amén. Pero cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice, y puede ver y decir por medio de la revelación de Dios que la palabra entera es escrita en misterio, y únicamente la ciencia de Dios la puede revelar. Amén. Entonces, cuando usted obtenga eso, puede afirmar toda la palabra con un amén. Entonces, añada eso a su fe. Pero necesita ciencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora está llegando a ser un buen hombre, creciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, esta ciencia de Dios nos hace juzgar si es correcto o no el creer la palabra de Dios. Amén. Por eso, aquí no es asunto de decir amén porque el otro dice amén. O levantar la mano porque para que no digan que no la levanté. No, es asunto de convicción. Amén. Esta ciencia nos hace juzgar algo, si es correcto o no servir a un credo o servirle a Dios. Un credo es la palabra de los hombres. Dios es su palabra. Amén. Entonces juzgue si es correcto o no. Si debe ser uno renacido o unirse a la iglesia. Aplique ciencia de Dios. Juzgue correctamente. Cuando el predicador dice, los días de los milagros han pasado. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y por siempre. Ahora, ¿qué va usted a creer? Si tiene ciencia de Dios, ahora mire cuánta falta de ciencia hace en las personas llamadas cristianas hoy. Algunos dicen, yo no necesito congregarme. ¿Tienen ciencia? Pero tendrán otra ciencia. Pero la de Dios lo apunta a la palabra. La de Dios le dice, hay que congregarse. No dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si usted dice, yo tomo a Dios, usted no puede decir eso así solamente por decirlo que lo va a tomar, superficialmente. Pero algo adentro de usted, que es su fe, lo cree. Y su fe habla. Su fe expresa. Su fe confirma la palabra que usted cree. Amén. Gloria al Señor. Ahora, nunca deje que el enemigo le meta a usted una saeta de que en tal culto estuvo Dios y en tal culto no estuvo Dios. Porque si tenemos ese pensamiento, estamos contrariando lo que dice la palabra. Porque la Escritura dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y digo más, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Por eso mire lo que abarca la ciencia de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces,
Añada eso entonces a su fe y colóquelo sobre el fundamento. Gloria a Dios. Ahora, la otra cosa es, si el predicador y otros le dirán, estas cosas que usted lee en la palabra o en la Biblia, son ya pasadas. Eso era para otro día. Ya no necesitamos dichas cosas. Ya no tenemos que practicar estas cosas como sanidad divina. No debemos practicar el hablar en lenguas en las iglesias para mantener en orden a la iglesia. No hacemos esto y aquello. Amén. No debemos hacer estas cosas hoy en día, dicen. Lo que debemos hacer es aprender a hablar bien delante de la congregación. Debemos ir a ver el psiquiatra para que nos examine la mente, para saber si nos es posible presentarnos, si nuestra mentalidad es suficiente, amén, para así entonces poder retener nosotros a la congregación y tener una congregación más grande y quizás podamos edificar algo más grande. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si agregamos ese tipo de ciencia, no funciona. Amén. Porque Dios no nos está mandando a nosotros acá a ser grandes intelectuales. Nos está mandando a escudriñar la Escritura. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero escudriñar la Escritura, porque muchas personas piensan que cuando una persona empieza a escudriñar la Escritura, se vuelve intelectual. Todo depende con el espíritu que usted lo haga. Pero si usted lee para aprender, aprender. Lo dice la Escritura y Pablo dijo a Timoteo, estas palabras te harán sabio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aleluya. Añade esa ciencia entonces, porque es la ciencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que es ciencia de Dios, ciencia suprema. Alabado sea el nombre del Señor. Ciencia celestial. Gloria al Señor. Ahora mire esto. La palabra de Dios, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuándo dejan de ser espíritu y vida? ¿Tendrán una fecha de caducación? Él dijo más, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver otra parte aquí. Gloria a Dios. Dice el profeta acá. La ciencia entonces es ciencia celestial. Dios siendo la fuente de toda ciencia, Dios es la palabra. Si tiene ciencia celestial, usted cree la palabra y razona las cosas por medio de la palabra. Entonces, el profeta menciona aquí un poquito el asunto que él tuvo de los impuestos. El caso que el gobierno tenía en contra de mí. Una vez en una audiencia no podía hallar el error. Yo le dije, pues si no hay problemas, entonces, ¿por qué no me dejan en paz? Entonces, este abogado, un hombre grande con un cigarro en la mano, me iba a hablar de las Escrituras. Y me dijo, señor Branham, yo soy un estudiante bíblico. Le respondí muy bien, me da gusto saber eso. Dijo, ahora yo quiero saber acerca de esta superstición, de estos pañuelos que usted envía a la gente, la superstición de orar sobre los pañuelos, los pedacitos de tela ungida. Supongo que ustedes ponen un precio sobre eso. Le dije, no señor, no tienen costo. Continuó diciendo, pues en esta superstición, dije, señor, usted dice que esto es superstición. Hace unos momentos usted me dijo que era un estudiante bíblico. Dijo, ¿lo soy? Le dije, cíteme Hechos 19:11. Donde dice que Pablo hacía, o Dios hacía singulares maravillas
por mano del apóstol Pablo. No era superstición. Amén. Ahora mire la ciencia, viceprofeta. Vea usted la ciencia, cómo opera allí. Él mismo, este mismo hombre, cayó en la trampa. Y luego trató de cambiar la conversación y entonces dije, cíteme ahora Juan 5:14. No lo pudo hacer. Entonces Santiago 5:14, no lo pudo hacer. Le pregunté, ¿conoce usted a Juan 3:16? Mire esto. Ahora mire la ciencia mundana intelectual. Me dijo, señor Branham, usted está tratando de examinar este caso por medio de la Biblia. Y nosotros lo examinamos por medio de la ley del país. Le respondí, pero señor, ¿no están las leyes del país basadas en la Biblia? Entonces es justicia. Entonces, ciencia no mundana, sino ciencia espiritual de la palabra, conociendo y haciendo lo que ha dicho Dios. Amén. Entonces, si usted tiene eso y cree todas estas cosas, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que lo que la palabra dice es correcto, y usted afirma cada cosa con un amén, agregue eso a su fe, eso estará bien. Amén. Pero si alguien le dice que la Biblia ha perdido valor, y que no hay nada con el bautismo del Espíritu Santo, que no hay nada como sanidad divina, ¿qué va a hacer usted? Bueno, Dios sana algunos casos, hay otros que no. Entonces dígame cuáles son los que Dios obra. Dios sana desde un dolorcito de un dedo o de un pelo, si es que los pelos duelen, hasta lo más grande que la ciencia pueda diagnosticar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mucha gente dice que no se debe tener confianza en la Biblia. Eso es lo que el diablo dice allá afuera. Amén. Pero ¿qué dice Dios? Amén. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Sea Dios verdadero, todo hombre mentiroso. La palabra dice, toda la palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que no le esperan. A los que esperan en la palabra. Pero dice, no le añada. Porque no te reprende y seas hallado mentiroso. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese esto. Esta ciencia entonces es ciencia celestial. Gloria a Dios. Ahora mire esto. Que es tan tremendo cuando la ciencia humana trata de absorber la ciencia de Dios. Y mucha gente es ahí donde cae en el fracaso. Yo sé que a veces viene un momento difícil a la vida, o a nuestra vida, donde tenemos que pararnos sobre lo que Dios ha dicho. Y casos tremendos han pasado, los hemos visto, los hemos experimentado. Pero llega un momento cuando Dios espera de nosotros una acción. Decíamos anoche, leíamos anoche un poquito, una frase del profeta, de cómo nosotros debemos entrar en acción. Tomamos a Dios en su palabra, creemos la verdad, creemos la promesa, gloria a Dios. Le presentamos la petición delante de Dios, ahora vamos a confesar lo que hemos creído y vamos a alabar a Dios por eso. Ahora, cada uno de nosotros vamos pasando por ciertos procesos y somos probados para ver si vamos a creer la palabra. Ahora, si tenemos ciencia de Dios en nuestra vida, vamos a aferrarnos a lo que Dios ha dicho porque Dios dice la verdad. Y dijo más, Dios no se dilatarán más mis palabras. La palabra de Dios no se dilata, se cumple. Dios la respalda. Y Dios honra al que le honra. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. Amén. Abraham dice la Escritura, que es el hombre tremendo, ¿no? En la fe. Dice la palabra que Abraham se esforzaba en fe. ¿De qué manera? ¿De qué manera se esforzó Abraham? Dando gloria a Dios. Pero no solamente por decir gloria a Dios. Dice más, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido.
Entonces ahí entra lo que dice el profeta, es el momento entonces de alabar a Dios y darle gracias por lo que Él ya ha hecho. Aunque nos miremos y no veamos nada. Porque eso es contrario al mundo allá. Pero ¿cómo decir que está bien y mira? Ahí está el mal. Es lo que está aquí. Porque la fe de Dios, fíjese, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, nos hace ver lo que este ojo no ve. Por eso Abraham llamó las cosas que no son como las que son. Dice la palabra, no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo muerto, ni la matriz muerta besada. Daba gloria a Dios cada día. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver un poquito más acá. Mire lo que hace la ciencia de Dios. El profeta dice, en otra ocasión me encontré con otra persona y él decía que él habla donde la Biblia habla y que su iglesia guarda silencio donde la Biblia guarda silencio. Amén. Entonces, dije, ahora, él ha dicho, hablando de esta persona, que había dicho que el Espíritu Santo lo habían recibido solamente los 12 apóstoles. Mi Biblia dice que hubieron 120 la primera vez. Ahora, esa clase de ciencia se echa para afuera. La que dice que solamente los 12 recibieron el Espíritu Santo. Que solamente los 12 pudieron operar los dones. Esa ciencia se echa afuera. Amén. Entonces, dijo él, continué hablando y dije, entonces quiere decir que Pablo no recibió el Espíritu Santo cuando dijo que lo había recibido. Ahora mire lo que hace la ciencia de Dios, la palabra misma nos da la respuesta. ¿Y qué tal en Hechos capítulo 8, cuando Felipe predicó a los samaritanos, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo aún no había caído sobre ellos? Cuando enviaron a Pedro y a Juan, los cuales vinieron y le pusieron la mano y recibieron el Espíritu Santo. ¿Estaban ellos entre los 12? Además, en el capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro estaba en la azotea y vio la visión de ir a la casa de Cornelio, dice la palabra, que aún hablando Pedro las palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Y le dije a esta vida, la Biblia todavía está hablando. Amén. Ahora, ¿dónde está su iglesia? En cuanto a la sanidad divina, usted vio que únicamente los 12 discípulos tenían la sanidad divina. La Biblia dice que Felipe fue a Samaria y echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Amén. Ahora, él no fue, Felipe no era uno de los 12, ni era un apóstol, era un diácono. ¿Qué le parece? Amén. Pablo no fue de los que estaban en el aposento alto. Sin embargo, Pablo tenía el don de sanidad divina. Amén. Y cuán grande fue aquel don, que aún 30 años después él estaba en Corinto ordenando el don de sanidad en el cuerpo. Pablo. Amén. Ahora, aquella ciencia que uno saca de un libro, mira esto, aquella ciencia que uno saca de un libro, más vale que la eche en la basura. Échenla en la basura. Y obtenga la ciencia en la cual Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Luego usted dirá amén. No solamente para los 12, sino para todos. Cuando usted llega a obtener tal grado de fe, su fe se afirma en cada palabra con un amén. Entonces puede ser añadida. Ahí tiene ciencia de Dios. No lo va a perturbar, porque no lo va a sacar de la Escritura. Amén. Ahora, fíjese lo que es ese conocimiento de parte de Dios, para saber la verdad y conocer el error. Por eso tiene que tener ese conocimiento. Como decíamos también de la sabiduría, falto de sabiduría, pídasela a Dios. Falto de ciencia, pídasela a Dios. Pablo dijo, ruego que Dios nos dé espíritu de ciencia, de sabiduría.
Porque tenemos que conocer la verdad de Dios. Amén. Si no conocemos la verdad de Dios, entonces la gente va a creer cualquier cosa. Una verdad de Dios es presentada escrituralmente. Cuando se es presentado algo fuera de la escritura, ¿por qué rechaza usted aquello? Porque la ciencia que Dios le ha dado, le dice, tiene que estar en la Biblia. Y aunque la Biblia habla de cosas que el ojo no vio, ni la oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha revelado para las que le aman, pero eso que Dios ha revelado es la palabra. Nunca nos saca fuera de la palabra. Y Dios nos ha hecho mucho énfasis en eso. Porque hay gente creyendo que son cosas fuera de la escritura. Absolutamente no. Porque la ciencia de Dios no puede acentuar eso. Ella acentúa la palabra. Aún, fíjese, aún para nosotros cantar, tenemos que tener ciencia de Dios. Amén. Porque fíjese, escuchando un canto en estos días, decía que el mensajero abrió los sellos. ¿Quién los abrió? El Cordero. Entonces usted tiene que analizar todo eso. Amén. Entonces cuando nosotros nos desviamos, inmediatamente, o cuando vienen esas cosas, la ciencia de Dios nos trae a la escritura. Aunque necesitó de un hombre, pero ¿quién es el que revela la palabra? Es Dios. ¿Quién fue el que rompió los sellos? Fue Dios. Amén. Mire cómo dice la escritura. Y miré, Apocalipsis 6, cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abrió? El Cordero. Mire eso. Amén. Abrió uno de los sellos. Mire el verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, ¿quién? El que abrió el primero. Y cuando él abrió el tercer sello, ¿quién? El mismo que abrió el primero. Amén. Y cuando él abrió el cuarto sello, mire eso. Y cuando él abrió el quinto sello, verso 9. Amén. Y cuando él abrió el sexto sello, verso 12. ¿Ah? Entonces, ¿dónde aparece por ahí la expresión el mensajero? Es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Dios mismo. Jesús. Ese es el Cordero de Dios, dijo Juan. Ahora imagínense, a Juan le fue dicho, ¿eres tú? No, dijo Juan. Yo no soy. Amén. Ahora mire cómo el hombre, como nosotros como creyentes de la palabra, tenemos que, como dice, caminar muy escrituralmente. Porque una expresión o una palabra mal colocada, mire cómo dice que el cuadro. Vamos a decir, el cuadro tiene que estar perfecto como Dios lo tiene. Pero si dislocamos el asunto o el cuadro, vamos a poner a la vaca comiendo arriba en la copa de un árbol. Y vamos a poner a los pajarillos caminando en la tierra y a los elefantes volando en el aire. El cuadro de Dios tiene que mantenerse perfecto. Por eso necesitamos la ciencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, si hay alguna ciencia que es sacada de un libro, échela fuera de la basura y obtenga la ciencia en la cual Dios dice que Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. El tiempo es terrible, ¿sabe? Se nos fue el tiempo. Pero mire esto, vuelvo y repito aquí. Palabra de ciencia
es tener conocimiento, es percibir y comprender las cosas. Es un don que trae iluminación sobrenatural. El conocimiento comprende discernimiento. Por medio del don de ciencia se adquiere la información, el descubrimiento de la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que es la habilidad de Dios, por medio de revelación sobrenatural, se recibe algo de Dios, verdades que por otros medios serán imposibles de saber. Pablo dijo, a mí me fue dado por revelación. Pablo tuvo una sabiduría a la cual tuvo que apartar, porque él dijo, esta necedad para con Dios. Para que Dios lo pudiera utilizar y para que Dios le pudiera dar ciencia, aunque Pablo tenía ciencia, pero era ciencia mundana. Pero cuando Dios lo botó de la ciencia de él, mire con cuántas cosas, cada una de sus cartas, con qué inteligencia y con qué maestría Dios la presenta, dando a conocer el misterio, como dijo Pablo, el cual los he escrito en breve. Amén. Por eso, mire, por eso el apóstol Pedro dijo, hay unas cartas que Pablo escribió que son difíciles de entender, los cuales los incrédulos, los indoctos tuercen. Amén. Pero ¿qué hizo Pedro? Para poder entender esas cartas de Pablo, tuvo que pedirle a Dios que le diera conocimiento. Amén. Usted, para entender la palabra revelada para hoy, tiene que pedirle a Dios revelación, conocimiento, sabiduría, para saber por qué este mensaje tenía que venir. Porque no es solamente decir, yo creo el mensaje, yo estoy en el mensaje. Vamos a ver qué es el mensaje para usted. Usted tiene que tener su propia convicción. Tiene que tener su propio conocimiento de esta verdad. No solamente se conforme con lo que oye acá. Usted también tiene que escudriñar. Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Señor nos ayude y esperamos pues que la gracia de Dios nos siga ayudando para que sigamos pues alimentándonos en este tema tan importante. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, oh Dios, por la oportunidad que nos ha dado de expresar estas palabras, Señor. Padre amado, acerca de la ciencia tuya, Señor. Esa ciencia que tú le das a tus hijos para conocer estas verdades, para creer estas verdades, para juzgar, oh Dios amado, todas las cosas, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor, porque aquellos hombres de la antigüedad, ellos pudieron decir, juzgad vosotros mismos si es necesario o es menester obedecerlo a los hombres o a Dios. Cuán necesario era allí, Señor, tener esa ciencia de Dios, ese conocimiento, para ponerse al lado de tu verdad, Señor. Y aquellos hombres se quedaron al lado de tu palabra, y nosotros hoy, por tu gracia, nos quedamos al lado de tu palabra, Señor, con la ciencia que tú nos has dado, ante tantas circunstancias que se presentan, ante tantos ismos que se levantan, Señor. Pero hay un pueblo, Padre amado, que tú has llamado, que lo conservas en esta verdad, y él se aferrará a la verdad, Señor, porque él vive de toda palabra que sale de tu boca. Te damos gracias en esta noche y pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos en esta hora, y que nos des gracia y nos des sabiduría y nos des este conocimiento para que nuestros ojos, Dios, vayan siendo, como dice la Escritura, alumbrados cada día con la luz de tu palabra. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares, guardando nuestro regreso en el nombre del Señor Jesucristo y preparándonos para el próximo culto, el viernes, cuando regresaremos aquí a tu casa, Dios mediante. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Bueno, queremos felicitar a mi hija que está por ahí. ¿Está de atrás? Ah, ya está. Ya está. Gemima, que cumplió años ayer, 11 años. Y mi esposa, que está cumpliendo hoy también añitos. Dios les bendiga. Bueno, felicitaciones y que sigan adelante. Dios les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.